Yo sé que el tema que vamos a tratar ahorita es un poquito tedioso, un poquito engorroso. Vamos a tratarlo de hacerlo un poquito más, pues fácil, ¿no? Yo sé que el consentimiento informado, a veces tenemos un concepto diferente de lo que es el consentimiento. Muchas veces nosotros pensamos que el llenar el formato de consentimiento nos va a amparar de algo que nosotros estamos haciendo. Los consentimientos informados muchas veces, las instituciones privadas nos hacen todo un tratado eximiendo de responsabilidad al médico, y el consentimiento informado no es eso, no nos va a eximir de ninguna responsabilidad. Bueno, esto del consentimiento data desde muchísimos años, desde Francia, Alemania, en donde se empezaron a usar este tipo de consentimientos. La definición es que el consentimiento informado es un acto de decisión libre y voluntaria del paciente. Libre, ¿qué quiere decir? Que nosotros no lo podemos obligar. Nosotros no le podemos decir firme aquí el documento para que yo le haga X o Y procedimiento o X o Y tratamiento. Yo le voy a explicar qué es lo que tiene, cuál es su diagnóstico, cuáles son sus alternativas de tratamiento, y él va a decidir libremente, como aquí lo menciona, una decisión libre y voluntaria, realizado por una persona competente, que el paciente que tenga esa facultad de poder decidir si acepta o no el tratamiento. Entonces, esto depende del paciente si va a aceptar las acciones diagnósticas o terapéuticas sugeridas, sugeridas por el personal médico, fundados en la comprensión de la información revelada respecto de los riesgos y beneficios que le puede ocasionar. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros no les explicamos a los pacientes el diagnóstico, su tratamiento y los posibles riesgos, o a veces exageramos en decirles sobre los riesgos, y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante qué es lo que puede ocasionar. Bueno, esto está normado. El derecho sanitario mexicano en materia de investigación se refiere al consentimiento informado como un acuerdo por escrito. Es un consentimiento, un acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación o el representante legal va a autorizar la participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad libre de elección y sin coacción alguna, es decir, que nosotros no los vamos a obligar. En lo que es la norma oficial mexicana del expediente clínico, la 004, se define como los documentos escritos signados por el paciente. Signados quiere decir que van a ir firmados, y esa firma nos va a dar la autorización del paciente que está de acuerdo de que le realicemos algún procedimiento. O en su caso, un representante legal, mediante el cual va a aceptar bajo debida información, esto es muy importante, una debida información de los riesgos y beneficios esperados de un procedimiento médico o quirúrgico, ya sea con fines diagnósticos, terapéuticos y rehabilitatorios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a los riesgos, el tratamiento, si es un tratamiento diagnóstico, terapéutico o rehabilitatorio. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente tiene la falsa idea de que a lo mejor con X procedimiento él se va a curar, y luego si no les informamos adecuadamente van a decir, es que yo pensé que con la cirugía o el procedimiento que me iban a realizar yo iba a estar bien y resulta que no. Entonces todo eso es muy importante explicarlo. Bueno, el objeto del consentimiento bajo información constituye el tratamiento médico quirúrgico ajustado a la lex artis ad hoc y con los riesgos que le son inherentes, pero
no comprende, aquí esto también es importante, en el consentimiento no comprende el resultado. Esto lo sabemos bien, cada paciente puede tener un resultado diferente. En ciertos procedimientos sabemos cuáles son las complicaciones que puede generar el realizar X procedimiento, pero no a todos los pacientes les va a pasar o la evolución va a ser diferente tomando en cuenta muchos factores, como la edad, alguna enfermedad coadyuvante, bueno, que tenga el paciente ya crónica, en fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí puede, esto del resultado es muy importante explicárselo también al paciente. Bueno, el contenido. El contenido, de esto me voy a ir un poquitito muy rápido porque, bueno, quiero ahondar en otras cosas, pero el contenido es el formulario debe presentar, debe respetar lo que son los siguientes criterios. El número 1, la naturaleza, en qué consiste y qué se va a hacer. Esto es muy importante hacerle del conocimiento al paciente. Yo voy a elaborar un documento en el cual usted me va a autorizar que yo le realice X tratamiento con la finalidad de diagnóstica o ya como tratamiento, y de ese tratamiento se va a derivar, puede existir o no algunas complicaciones. El número 2, los objetivos. ¿Para qué se va a hacer? Como les comentaba hace un momento, la mayoría piensa que el hecho de realizar un consentimiento bajo información nos va a amparar de alguna queja, de alguna mala práctica. Esto es totalmente falso. El consentimiento bajo información únicamente es eso, un consentimiento de un paciente que yo previamente le di la información sobre su padecimiento y él está aceptando libremente someterse a ese tratamiento. Si no existe una firma por parte del paciente, estamos incurriendo en alguna falta. Los beneficios, ¿qué beneficios va a obtener el paciente con ese tratamiento? Explicarle, es muy importante explicarle los beneficios por el tratamiento que nosotros le vamos a aplicar o que le vamos a realizar, y también los riesgos, pero aquí también hay que ser equilibrados en cuanto a los riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente nos firma un consentimiento, pero asustado por el procedimiento que le vamos a realizar y que si no se lo realiza, pues se va a morir, ¿no? Y a veces viene la contraparte, si ponen ustedes en el consentimiento riesgos, hemorragia, sangrado o muerte. Muchos también se asustan. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado para no redundar mucho en este tipo de situaciones, para que no se genere un consentimiento bajo información asustado, del que el paciente diga, no, pues es que si no lo hago me voy a morir. Hay que tener muchísimo cuidado en cómo lo vamos a llenar. Las alternativas también es importante comentarle a ellas que aparte de ese tratamiento existen, o sea, no es el único tratamiento que existe. Bueno, va a haber sus excepciones, obviamente, pero explicarle que hay varias alternativas y él va a poder decidir si efectivamente acepta ese tratamiento o no. La explicación debe ser breve, pero en un lenguaje claro para el paciente. No, evitemos hablarle con tecnicismos, evitemos hablarle de estadísticas, evitemos hablarle de términos que él no entienda, porque muchas veces las quejas han llegado con nosotros simplemente por el hecho de que no saben qué es lo que les iban a hacer, les explicaron una cosa y al final, según ellos, obviamente le hicieron otra. Tuvimos un caso en la comisión en el cual a una paciente le realizaron histerectomía total abdominal, el médico le explicó que pues iba a ser un procedimiento en el cual pues le iban a quitar la matriz, porque tenía tumorcitos. Al momento de que ella egresa, en su hoja, pues obviamente no vamos a poner, ¿cómo se llama? Un lenguaje coloquial, sabemos, ¿no? Entonces le pone HTA, posoperada de HTA. Entonces la paciente va y se queja porque dice, es que el doctor me dijo una cosa y la hoja dice otra. Muchas veces hay que explicarle efectivamente de una forma que él entienda, ella entienda, pero también decirle, este procedimiento se llama histerectomía total abdominal, que al final esa queja pues obviamente se concilió mediante una explicación, pero a lo que vamos es que
¿por qué se genera ese tipo de quejas? Porque no se le está informando adecuadamente al paciente. Afortunadamente ahí no hubo ninguna complicación, porque la duda que ella tenía era efectivamente qué es lo que le habían hecho. Ella solicitaba una explicación. Bueno, algo muy importante también es que el paciente, cuando está debidamente informado, en el momento que él lo decida, puede retirar el consentimiento cuando él lo desee. Obviamente, ese consentimiento bajo información que va a ir firmado por el paciente, por el médico tratante y por 2 testigos, debe decir de puño y letra la causa por la cual el paciente decide no realizarse el procedimiento o el tratamiento. Esto es importante. No lo podemos obligar porque estaríamos incurriendo en alguna falta. Aquí es importante, como ya les platicaba, explicarle al paciente las consecuencias, los riesgos, y los riesgos no solo del padecimiento, sino los riesgos personales. Sabemos que cada paciente es diferente, cada paciente reacciona de manera diferente a X o Y tratamiento, entonces si tiene otras enfermedades, pues hay que explicarle que puede tener alguna otra complicación derivada del padecimiento de fondo, si es diabético, si es hipertenso. Porque luego a veces dicen, no, pues es que a fulanita le hicieron el mismo procedimiento, ella se curó en 1 mes y yo llevo 2, 3 meses y no he visto mejoría. Entonces es importante explicarle. Y esto es importante porque la finalidad del consentimiento es de que esa relación médico-paciente que se ha perdido se vuelva nuevamente a retomar con el hecho de explicarle, de yo sentarme con mi paciente y explicarle. ¿Por qué? Porque normalmente ahora lo que hacen es llegar, que llega el paciente y le ponen un bonche de hojas y fírmelas todas. El paciente no sabe ni qué firmó, ya va, ahí lo estamos como que persuadiendo a firmar un documento para un tratamiento que todavía él no está informado. Entonces eso es importante, que el médico le explique de una manera breve al paciente, cuando obviamente son cirugías programadas, es un padecimiento que pues no pone en riesgo la vida del paciente. Cuando es un procedimiento que pone en riesgo la vida del paciente, ahorita lo vamos a ver más adelante, cuáles son las acciones que se deben de tomar. Entonces, también hay que explicarle lo que, o plasmar lo que son las contraindicaciones. Y si el paciente en ese momento le surge alguna duda, nosotros aclarársela en un lenguaje sencillo. Bueno, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en su artículo 82 nos comenta lo que debe de llevar el consentimiento, y dice que es un documento que debe constar con la autorización, debe estar redactado en forma clara, sin abreviaturas, enmendaduras, tachaduras. Esto es muy importante porque si existe una queja en contra de ustedes y ese consentimiento bajo información no contiene alguno de estos que está tachado, borroneado, está roto y demás, les puede generar alguna responsabilidad. Van desde multas hasta que si ustedes realizaron un procedimiento sin un consentimiento bajo información, el paciente los puede demandar por daños. ¿Por qué? Porque ustedes están realizando un procedimiento el cual él no autorizó. Entonces ahí viene lo que es una demanda civil o penal por daños. La administrativa sería la mínima, que también lo marca la Ley General de Salud. Bueno, este reglamento, que es una multa que va de 200 a 500 salarios vigentes para el personal que no realice ese tipo de documento. El consentimiento bajo información es un acto médico, no es así como que algo que nos va, muchas veces nos dicen es que nos obligan y como para qué y esto. Es muy importante realizarlo. Debe contener lo que es el nombre de la institución a la que pertenezca el hospital, el nombre, la razón social del hospital, el título del documento, porque muchas veces no lleva título o lo hacen en una nota y nos dicen, es que este es el consentimiento, aquí me está diciendo que el paciente nos consiente. Como todo debe llevar un título, nota médica, historia clínica, igual el consentimiento bajo información debe llevar ese título, consentimiento bajo información.
El lugar y la fecha, esto también es muy importante porque muchas veces nos firman o hay un documento firmado de hace mucho tiempo y pues ya pierde su validez. Por lo regular los consentimientos bajo información deben ser previos al tratamiento o al procedimiento que se va a realizar. Debe llevar el nombre y la firma de la persona que otorgue la autorización. Si el paciente está en condiciones físicas y mentales para poder autorizar el procedimiento, él va a firmar. En su caso, si es menor de edad o está incapacitado, debe de ser el familiar más cercano, como lo marca el Código Civil, que en el caso de los menores puede ser padre, madre, que son los más directos. En el caso de no existir, puede ser un representante legal o en su defecto alguna persona allegada o que sea un familiar cercano de ese menor. Si el paciente está en condiciones, pues bueno, él nos firma y debe colocar qué es lo que está autorizando, porque muchas veces aparece su rúbrica y cuando existe una queja, pues me dice es que jamás me explicaron si es mi firma, pero a mí nunca me dijeron que era para este procedimiento. Entonces, eso es muy importante, que el paciente les firme que está autorizando X o Y procedimiento y que entendió. ¿Por qué? Porque muchas veces sacamos las firmas sin explicarles. Y eso también nos genera ciertos conflictos ante cualquier instancia. La otra es nombre y firma de testigos. Aquí se recomienda que exista un testigo por parte del familiar y por parte del paciente y otra por parte de la institución. Son los dos testigos que se piden. ¿Para qué? Para que no se vea como que muchas veces aparece que son las enfermeras y por parte de del paciente no hay ningún otro testigo. Entonces es importante que de ambas partes exista un testigo, es decir, un testigo por parte del paciente, del cual también a lo mejor estuvo al momento de que se les explicó el procedimiento o el tratamiento que se iba a realizar, y la otra parte, el personal médico. Cuando exista una urgencia y que no se puede elaborar o no hay quien autorice, pues obviamente ahí se van a consensar los médicos tratantes y mínimo se requieren 2 médicos tratantes para firmar el consentimiento bajo información y poner las condiciones por las cuales se ingresó sin un consentimiento, porque pues era una urgencia, estaba en peligro la vida del paciente, pero deben existir esas rúbricas. Eso también es muy importante, porque muchas veces dicen, no, pues es que lo metí a cirugía porque pues estaba en riesgo su vida. Efectivamente, pero no hay como tal una nota que diga X o Y. Sé que es a lo mejor muy engorroso y decir, bueno, en ese momento lo que importa es salvarle la vida al paciente, pero si muchas veces los pacientes no son tan agradecidos y dicen, es que a mí no me avisaron, es que derivado de eso me hubieran informado a mí, X o Y, llegan y ponen una queja y dicen, pues es que el médico actuó mal, yo nunca autoricé ese procedimiento, y el médico dice, pues es que estaba en riesgo su vida, pero no existe una nota que avale que efectivamente existe ese riesgo. Entonces, como les comento, es muy importante que exista el consenso de 2 médicos en el caso de una urgencia y asentarlo en la nota. Bueno, aquí nos maneja lo del titular, es decir, el paciente es el que va tiene pues la capacidad de decidir, y él es quien es dueño de ese consentimiento, y en el momento que él quiera revocarlo, lo puede revocar, a pesar de lo que nosotros digamos. Y como les comento, si nosotros obligamos o realizamos ese procedimiento del paciente, aunque lo necesite, si el paciente dice no, nos puede demandar por daño, porque él no está autorizando un procedimiento. Y sucede lo mismo cuando no se llena el consentimiento bajo información, porque muchas veces decimos, pues es un papelito más, un papelito menos. No, si el paciente dice, a mí nunca me informaron, nunca firmé algo que dijera que efectivamente aceptaba el procedimiento, ese paciente se puede ir y demandarlos por daños. ¿Por qué? Porque no aceptó un procedimiento. ¿Y solo por qué? Por no llenar un documento, un consentimiento bajo información en donde él estaba autorizado. Las excepciones a lo que ya les había comentado del llenado con autorización del paciente o testigos, bueno, es esto. Muchas veces, aunque el paciente diga, pues es que no me quiero someter a este procedimiento, pero la ley nos indica
cuáles procedimientos, aunque él diga que no, nosotros estamos obligados ahora sí que a que se realice ese procedimiento. Y aquí está, cuando haya un riesgo para la salud pública, cuando el paciente no está capacitado para tomar decisiones, y en este caso el derecho le corresponderá a los familiares, el representante legal o el tutor. Y cuando la urgencia no permita demoras, es lo que ya les había comentado. Estas son las únicas excepciones en las cuales se puede a lo mejor, en el caso de arriba, pues obviamente que el paciente no puede decir no me someto a X tratamiento, ahí estamos obligados a realizar el procedimiento, pero obviamente colocar esto, que pues a lo mejor es un riesgo de salud pública, que si ese paciente no recibe ese tratamiento, pues podemos, pues es más riesgo, entonces ahí estamos obligados, hay que tomar en cuenta esto. Y los otros dos, bueno, lo que ya habíamos comentado. Bueno, y esto está normado en lo que es en el artículo 81 del reglamento de la Ley General de Salud, por si gustan checarlo, ese es muy importante, el reglamento. Aquí, bueno, lo que ya les comentaba, en que si no era posible demorar la atención médica porque existe un riesgo de muerte o de lesiones irreversibles, se puede, aquí dice que debe ser previa valoración y el acuerdo, aquí está, con 2 médicos, es lo que ya les había yo comentado, y eso es en relación al reglamento de la Ley General de Salud. Todo eso ustedes lo pueden checar, no es lo que dice la comisión, sino que está normado. Aquí la otra situación es el representante legal. Cuando el paciente, pues a lo mejor decide que no quiere que un familiar se haga cargo o no hay, puede un representante legal hacerse cargo y firmar la autorización para el procedimiento siempre y cuando sea en bien de mejorar la salud del paciente. El tiempo, esto es importante lo que les comentaba, que debe de ser previo al procedimiento que se va a realizar, que obviamente se puede ir modificando en cuanto al… Puede llegar un paciente a urgencia, no sabemos qué tiene, le llenamos un consentimiento bajo información para realizarle algún procedimiento de urgencia, pero sin embargo a lo mejor durante el tratamiento se estabiliza, cambiamos, bueno, no cambiamos, sino que anexamos otro consentimiento bajo información, si ya decimos, ¿sabes qué? Es un tratamiento X, ya encontramos que a lo mejor hay una hemorragia, le vamos a hacer una laparotomía, antes no sabíamos qué era, ya sabemos que existe este diagnóstico, entonces ya lo vamos a anotar, ya no lo vamos a dejar tan general de que pues los tratamientos que requiera, no, ya vamos a especificar que ya se encontró un diagnóstico y ya se va a realizar X o Y tratamiento, y todo eso lo vamos anexando en el expediente clínico, y ahí es donde debe de permanecer. La forma… Bueno, nos dicen que aquí el consentimiento bajo información va a lo que son, no hay un consenso general de cómo debe existir ese consentimiento, es decir, muchos manejan que la información debe ser únicamente verbal, pero en lo que es la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, si gustan leerlo también, dice que el paciente va a autorizar por escrito cualquier procedimiento. Entonces, aquí es importante eso, hay que unificar esas dos, la verbal, de explicarle al paciente, y la otra, la escrita, tanto para él ampararse y también nosotros como médicos, ampararnos de que informamos al paciente de que le íbamos a realizar X o Y tratamiento, y que él está informado y autorizó ese tratamiento, someterse a ese tratamiento. Bueno, aquí está, que de acuerdo a la Ley General de Salud y a los reglamentos que de ella emanan, como el que les mencioné anteriormente, el consentimiento bajo información se va a requerir cuando se ingrese al hospital, cuando se vaya a realizar el tratamiento de fertilización in vitro, en tratamientos quirúrgicos, en biopsias, en necropsias hospitalarias, en procedimientos como lo son en este caso lo que es la vasectomía y la salpingo. Eso es muy importante. La investigación clínica, la anestesia general. Algo muy importante también es en cuanto a las amputaciones, mutilaciones, extirpaciones orgánicas que produzcan modificación física y permanente de la persona o en su condición física o mental.
Esto es muy importante porque muchas veces llegan las quejas de que es que nunca me dijeron que me iban a cortar el dedo o el meñique o X, y pues ahora ya no puedo realizar las funciones que yo desempeñaba. El médico puede argumentar, pues es que encontramos que estaba mal y era necesario realizarle esa amputación y demás. Pero se supone que ya hicimos, bueno, en el caso de que son padecimientos que de cirugías que son programadas, ya debimos haberle explicado. En cuestiones de urgencia, bueno, también si el paciente está en condiciones, explicarle, si no a su representante, pero sí es muy importante esto, porque por eso que le quitaron, esa cicatriz que le dejaron, ese procedimiento que le realizaron, van y interponen ahora sí que en el menor de los casos, una queja con nosotros, pero ya en una situación más grave, acudir ante un ministerio público a denunciar por daños, perjuicios, a solicitar una indemnización, y sabemos que todo eso pues significa dinero. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. La disposición de órganos, tejidos y cadáveres, eso también es importante. Lo que ya les comentaba, la necropsia hospitalaria y los procedimientos con fines diagnósticos y terapéuticos considerados de alto riesgo. Esto lo pueden encontrar en la Ley General de Salud, en el reglamento, cuáles son lo que nos obliga como médicos a realizar y elaborar un consentimiento bajo información previamente debidamente llenado. Bueno, esto es también importante en cuanto a los criterios que van a determinar qué tipo de información le voy a brindar yo a mi paciente. Van a ser subjetivos y objetivos. En cuanto a los subjetivos, pues me voy a fijar en el nivel cultural que tiene el paciente. Muchas veces nos encontramos a personas que son analfabetas, no entienden lo que es a lo mejor una salpingoclasia, no entienden lo que es una laparotomía. A lo mejor para nosotros son términos que utilizamos diariamente, que sabemos qué significan, pero para ellos no. Entonces el hecho de que nosotros no les informemos y les hablemos claramente nos puede generar conflictos. Entonces es importante ver el nivel cultural, la edad, la situación personal, familiar, social y profesional del paciente. A veces, aunque nosotros tengamos una licenciatura y demás, pues si a nosotros nos hablan de derecho, pues no vamos a entender. O sea, los abogados nos pueden hablar 1000 términos y demás, pero nosotros al final nos quedamos, pero ¿qué me quiso decir? Entonces imagínense también a un paciente que nosotros le hablemos con muchos tecnicismos, nos va a decir, pues es que, pues sí acepto, pero pues, ¿qué me va a realizar? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y los objetivos es la urgencia del caso, como ya lo habíamos comentado, la necesidad del tratamiento, la peligrosidad de la intervención, la novedad del tratamiento. Esto es importante porque entre más novedoso sea el tratamiento, más nuevo, va a requerir mayor explicación del paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya sabemos que ahorita todo el mundo se mete al Google y ya sabe qué es un X o Y padecimiento, qué es esto. Pues es que yo leí que para este tipo de padecimiento, estos y estos y estos son los tratamientos. Y a veces hasta nos dan la lista. Entonces, pues yo no quiero ese porque a lo mejor pues me va a dejar una cicatriz, mejor hágame este otro. Entonces, ya el paciente tiene esa información, pero depende de nosotros. Ahora sí que informarle cuál le conviene más, en base al padecimiento, en base a las características de ese paciente, qué tipo de tratamiento. No le vamos a debatir, no señor, es que por qué se metió en eso, es que eso no. Efectivamente existen esos tratamientos, el más común es es el que se realiza en el hospital. Y pues bueno, tiene estas complicaciones, tiene estas otras, en fin, informarles, ¿Para qué? Para que él pueda decidir, porque pues muchas veces ellos nos pueden decir, yo quiero este procedimiento, pero pues les vamos a decir en base a su edad, a su padecimiento, todo eso tenemos que explicarle al paciente. La gravedad de la enfermedad y también decirles, esto es importante, que si en el momento que él decida ya no realizarse el procedimiento, está en todo su derecho, de que él diga ya no lo acepto, salvo las excepciones que ya comentamos. Esto es lo que ya les comentaba, que en cuanto más peligrosa y novedosa sea la intervención, debe ser más amplia. También en las cuestiones estéticas, bueno, a lo mejor aquí no se manejan, pero pues algunos a lo mejor en la privada y demás, aquellas cirugías
que pues bueno, para los pacientes generan una falsa expectativa, debemos explicarles, porque hemos tenido muchos casos en los cuales, bueno, es que yo fui con el cirujano plástico, le dije que quería mi nariz así, le llevé la foto de Brad Pitt para que me quedara igual, pero pues el doctor me la hizo, pero ya que me realizó el procedimiento, pues ya no me gustó cómo me veo con esa nariz. Desde ahí hay que explicarle al paciente, analizando el expediente clínico, todo el procedimiento estuvo bien. Ahí el problema era la inconformidad del paciente. En las cuestiones estéticas es donde tenemos más problemas, porque ellos o ellas esperan un resultado, pues no sé, quedar como a J-Lo, así bien, ¿no? O sea, quedar muy bien, y es una falsa expectativa. Eso es importante explicarles, más que nada en los procedimientos estéticos, explicarles que pues bueno, puede tener alguna reacción, a lo mejor iba para quitarse una pequeña cicatriz y resulta que ella hace cicatriz queloide y esa cicatriz pequeña se hizo más grande y pues va y nos pone una queja. Entonces, si nosotros no le explicamos que puede surgir esa complicación, ese riesgo, que ya no dependen de nosotros como médicos, ni del procedimiento, sino de la reacción que ella pueda tener. Si todo eso se los explicamos, nos podemos ahorrar muchos problemas. También es importante que no les manejemos, como ya les comenté, que si es frecuente, que si las estadísticas, que X. ¿Por qué? Porque él no nos va a entender. Él lo que le interesa en ese momento es saber sobre su padecimiento, saber qué alternativas se le están brindando. A él no le interesa saber que en el 80% de los hospitales esa técnica es la que ha dado mayores resultados, o que es raro que exista X o Y complicación, pero qué tal si esa persona es ese porcentaje raro. Entonces manejarle todas las alternativas y evitar el uso excesivo de tecnicismos, de estadísticas, y que en el momento que él tenga alguna duda se la aclaremos. Eso es muy importante. Y bueno, también debe existir un balance equilibrado en cuanto a los riesgos y los beneficios, porque si les damos más riesgos, pues ellos van a decir, no, pues entonces ya no. Pero si les hablamos también muy bonito de esa cirugía, beneficios, y resulta que algo sale mal, pues también nos van a decir, es que usted me dijo. Entonces hay que equilibrar los riesgos y los beneficios, no tratar de asustarlos y serlos de una forma muy breve. También vamos a ver ahorita en qué momento se puede explicar muy bien en padecimientos y en qué no. Bueno, aquí las excepciones a los límites de la información se pueden agrupar en situaciones de urgencia, que obviamente ahí si el paciente está muy grave, corre en peligro su vida, pues no nos vamos a detener a explicarle qué es lo que está pasando. Ahí el paciente entra y se realiza el tratamiento que requiera, con lo que ya les había comentado, el consentimiento, el consenso de 2 médicos, y entra a quirófano. Posteriormente, cuando ya esté en condiciones, se le explica qué fue lo que se le realizó y las condiciones en las cuales llegó. El pronóstico fatal, esto también es muy importante, que pues nosotros no seamos muy alarmistas. Aquí pues no le vamos a decir al paciente, ¿sabe qué? Le voy a realizar este procedimiento, pero aunque se lo haga, pues se va a morir. Imagínense un paciente en esas condiciones, si a nosotros como familiares o a nosotros mismos como paciente nos dicen, es que pues te voy a realizar este procedimiento, pero aunque te lo haga, de todas maneras te vas a morir. Pues, o sea, dices, ¿qué pasa, no? Entonces es importante que ahí sepamos manejar nosotros qué información le vamos a dar al paciente. Y efectivamente, informarle cuándo son curativos, cuándo son de diagnóstico y cuándo son nada más pues para mejorar o estabilizar las condiciones del paciente. Eso también es importante. La información claramente perjudicial para el paciente, lo que ya les mencionaba, un estado emocional, cómo se encuentra el paciente, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y el derecho también a no saber. Muchas veces el paciente dice, yo no quiero saber qué es lo que tengo, y está en su derecho. Pero de igual manera asentarlo. Igual si está su familiar, su representante legal, pues informarle al familiar, porque el paciente dirá, ¿saben qué? Yo ya me sometí a tantos procedimientos, me han dicho esto, me han dicho lo otro, que voy a estar bien, que sí, que no, y ya estoy harta, ya no quiero saber cómo estoy. Pero finalmente tenemos la obligación de informarle, si no al paciente, al familiar o a su representante legal.
En las situaciones de urgencia es lo que ya habíamos comentado, que no se debe de esperar a informarle, sino que se debe de actuar. Y esto lo avala lo que es el artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios en la atención médica. Entonces, cuando el paciente no está en condiciones de recibir la información, hay que realizar el tratamiento, pero obviamente llenar el consentimiento. El pronóstico fatal es lo que ya les había comentado. Esto es lo que ya les había comentado, que es la revocación del consentimiento válidamente informado. El paciente está en su derecho de en cualquier momento decir ya no quiero someterme al tratamiento. Pero aquí también es importante tomar en cuenta ciertas situaciones. Cuando, por ejemplo, sabemos en los testigos de Jehová que no aceptan X tratamiento de aceptar sangre, si es un menor de edad, y sabemos que está en riesgo su vida, que si no le pasamos sangre, ese niño va a morir, le informamos a los papás de los riesgos y todo eso, y ellos dicen, no, ¿qué vamos a hacer? Nosotros salvaguardamos un derecho primordial que es la salud y la vida, nosotros como médicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo médico sé que si no le paso sangre a ese menor se va a morir, pero por este otro lado tengo al papá que es el tutor que me dice yo no acepto. Y ya habíamos comentado que si hay algo que yo no acepto, me pueden denunciar por lesiones por X o Y. Pero aquí lo que pueden hacer, o bueno, lo que se debe hacer efectivamente, es dar vista al Ministerio Público que dé fe de que ustedes están realizando un procedimiento y que los papás están realizando una omisión, le están negando ese derecho a la salud del menor. Entonces, ¿cómo nos vamos a amparar? No esperarnos a que llegue hasta allá como lo comenta, sino, ¿sabes qué? Yo médico, hablo con mi jefe de servicio, se da vista al Ministerio Público que este menor corre en riesgo su vida por el hecho de que no se va transfundido, los papás no aceptan, sin embargo, los papás están violentando el derecho a la salud del menor. Damos vista al Ministerio Público, él da fe y nosotros realizamos el procedimiento y no vamos a tener esas quejas de que es que le pusieron a mi hijo sangre y yo no la autoricé. Entonces, hay situaciones en las cuales podemos nosotros defender, pero a lo mejor no lo sabemos. Y es muy importante todas estas situaciones, porque muchas veces si no las sabemos hacer correctamente, porque dicen, bueno, es que si llega ya ante un tribunal, un ministerio público, dicen, es que yo le salvé la vida al menor. Sí, tal vez sí estuvo bien, pero no seguiste los pasos que correspondía. El consentimiento, informarle a los papás te dijeron que no, en su consentimiento pusieron que ellos no aceptaban, tú avisaste al Ministerio Público de que estaban violentando ese derecho a la salud del paciente, entonces el Ministerio Público te avala de que tú realizaste el procedimiento de acuerdo a los lineamientos y a lo que marca la buena práctica médica. Los beneficios del consentimiento informado, para nosotros el que lo llenemos, primero va a hacer que si nosotros les informamos al paciente que él entendió y que nos está autorizando. El hecho de que no existe ese consentimiento bajo información en un expediente clínico, si el paciente, bueno, ya sabemos que ahorita la mayoría de los médicos nos ven como signo de pesos, entonces cualquier situación o cualquier error que ellos identifiquen, van a decir, pues voy y lo denuncio. ¿Por qué? Porque a lo mejor aunque me haya informado verbalmente de que me iba a realizar X o Y procedimiento, yo no firmé ningún documento. Y como ya les había dicho, la Carta de los Derechos de los Pacientes dice que él debe autorizar. Entonces, si esos argumentos los lleva ante otra instancia, son válidos, porque ¿cómo le demuestro yo que le di una información verbal al paciente? Sabemos que en cualquier instancia, todo, ya sea administrativa, civil, penal, lo que nos avala es lo que está escrito. Entonces, si no hay un documento que diga que yo le informé y que la usuaria firmó de que estaba de acuerdo a ese procedimiento, ella nos puede demandar por lesiones. Entonces, eso es importante porque a veces no le damos la importancia que tiene ese consentimiento, o a veces les decimos, hay queja y nos mandan, solicitamos el expediente clínico y ese documento no está. Lo solicitamos mediante oficio y nos mandan un hechizo de que, pues busco al médico de guardia que estuvo ese día y pues le pongo que le iban a hacer X o Y procedimiento. No va a ser válido. ¿Por qué? Porque es un documento que tiene que firmarlo el paciente. Si no hay firma del paciente, es que no lo autorizó.
y que no hay una información debida de ese padecimiento. Entonces eso nos lleva a situaciones de los que ya les había comentado. Muchas veces en la comisión citamos a conciliar porque no hay un adecuado llenado, no hay un consentimiento válidamente informado, y muchos médicos dicen, pero ¿por qué si es un simple documento? Hemos tenido, bueno, ya con lo que ya les expliqué, ¿qué es lo que puede pasar con nosotros? Pues a lo mejor llegar a un arreglo con el usuario de decir, ¿sabe qué? Pues ya nada más que me regrese lo que gasté en la cirugía. Bueno, ok, te reembolso 10,000, 15,000 pesos, o a lo mejor un poquito menos si ellos aceptan. Pero si se van a otra instancia y nos ponen una denuncia por daño por lesiones, ya no es por el actual médico, es daños y lesiones. Solicitan una indemnización porque yo le realicé un procedimiento que él no me autorizó. Muchas veces pensamos que el consentimiento bajo información nos va a amparar, y hemos encontrado en las quejas documentos en los cuales, bueno, es un tratado y que la ley de no sé qué y que no sé qué tanto y que esto es un contrato. El documento del consentimiento informado no es un contrato. Ese es un consentimiento válidamente informado en donde él acepta un procedimiento, pero no nos va a amparar de que nosotros realicemos una mala práctica. El consentimiento dice que yo le expliqué que tiene este diagnóstico y para este diagnóstico hay un tratamiento y de ese tratamiento se derivan complicaciones, mas no me exime de que yo a lo mejor en ese procedimiento dejé una gasa y el paciente se murió. Es que el consentimiento informado dice riesgo de muerte y ya con eso me amparo. No, ese documento de consentimiento válidamente informado no nos ampara de que realicemos una mala práctica. Bueno, esto es lo que ya les comentaba en cuanto a las consideraciones jurídicas. En cuanto al consentimiento informado en el derecho mexicano, se define como el acto jurídico no solemne, personalísimo, revocable y libre del paciente para admitir o rehusar, por sí o a través de un representante legal, uno o varios actos biomédicos concretos en su persona, ya sea con fines de atención médica, y estará sujeto a la disponibilidad de derechos personalísimos autorizados por la ley en términos del orden público. Para la validez del consentimiento se requiere no haber sido manifiesto por error, arrancado con violencia o sorprendido o por dolo, que es lo que muchas veces a nosotros nos argumentan, es que yo llegué y me dijeron fírmale, pero no supe que firmé. Entonces, hay muchos, ellos nos debaten, es que sí, efectivamente aquí, y muchas veces, bueno, no sé, pero pasan, y nos ha tocado como pacientes, bueno, en mi caso, nos pasan la hojita y la hoja va en blanco. Muchos dicen, yo no firmo nada en blanco, ya están en su derecho. ¿Por qué? Porque estamos obligados, o bueno, a ustedes, si les pasan un documento en blanco, ¿lo firmarían? ¿Qué tal si es su renuncia? ¿Qué tal si ya van a heredar sus bienes? No sabemos. El consentimiento igual a lo mejor llega, me autoriza para que ingrese al hospital. Eso es a lo mejor lo que nos autoriza. Y está en su derecho el paciente de que cuando esté en blanco coloque, efectivamente dice consentimiento bajo información, autorizo para mi ingreso hospitalario. Y también debe ir de puño y letra del paciente, que yo le explique, autorizo el procedimiento del cual me explicaron, porque muchas veces nada más fírmele ahí. Y el paciente no sabe, muchas veces confía en nosotros, pero cuando ya hay complicaciones, ya esa confianza se pierde y entonces ya ven o buscan qué beneficio pueden sacar. Las consecuencias del incumplimiento. El consentimiento bajo información ya se considera como un acto médico, entonces ya no es como que llenar un simple papel, es un acto médico que si nosotros no lo realizamos estamos incumpliendo en faltas, que van desde las faltas administrativas hasta ya las legales. Las administrativas, como ya les comentaba, pues a lo mejor pueden ser en lo que son las multas, de 200 a 500 salarios, o que ya los acusen por lesiones y demás. Entonces, dice que si no se realiza, estamos incumpliendo y se va a incurrir en lo que ya les mencioné, lesiones por mutilación, por disfunción o porque hay un riesgo para la vida. Y ya lo que les comentaba de la falta administrativa, que únicamente es multa, pero hagamos las cuentas de 200 a 500 por no llenar un papel, por tomarnos 5 minutos, 10 minutos de explicar al paciente, y esto está en el artículo 247, no lo digo yo, del reglamento de la Ley General
en materia de prestación de servicios en la atención médica. Ahí está descrito a las multas que nos hacemos nosotros por no llenarlo el consentimiento. Y la más grave, pues es la primera. Bueno, esto es en cuanto al no obtener el consentimiento, pues van y nos acusan por daños y perjuicios. Daños, pues es por la cantidad de dinero que él perdió. Porque a lo mejor trabajaba, era contratista y ella al día ganaba 20,000 pesos y ya lleva un mes. Entonces hagan la cuenta de esos días que él no ha percibido esa ganancia, todas esas nos las van a achacar a nosotros por no llenar un documento. En la de perjuicios, cantidad de dinero que dejó de ganar. Entonces, daños y perjuicios abarca mucho. Si nos van y nos acusan por lesiones por un procedimiento que ellos no autorizaron, que no consta un consentimiento bajo información, pueden acusarnos de esto. Y lo que les comentaba, que no debe confundirse el hecho de que el llenarlo nos vaya a eximir de lo que nosotros hagamos mal. Es decir, dice, no debe confundirse esta posibilidad con la causa de daño físico por actos de alejamiento a la lex artis. O sea, no nos va a amparar si nosotros cometemos alguna negligencia, alguna impericia o actuamos con dolo. No nos avala como normalmente piensan, que nos va a amparar. Eso no es válido. Entonces, como conclusiones, bueno, sabemos que el paciente es dueño y puede decidir sobre si quiere o no atenderse, es libre, y el consentimiento, como su nombre lo dice, es informado, entonces va ligado a eso, a que le brindemos una información adecuada al paciente y se debe de justificar todo lo que se está haciendo. Debe satisfacer los requisitos, estos tres principalmente, que es una información adecuada por parte del médico, que se otorgue de forma libre y consciente y que no haya errores, violencia o dolo, vicios que violen ese consentimiento, lo que ya habíamos comentado, que los asusten, que los intimiden para que firmen ese documento. Y bueno, es lo que ya que constituye el centro medular de lo que descansa lo que es la relación médico-paciente, que es lo que ya se ha perdido y es lo que se trata nuevamente de fomentar, porque pues desafortunadamente esa relación médico-paciente ya se ha perdido y esa falta de información es la que nos ha generado muchas quejas, muchísimas quejas. La mayoría de las quejas que llegan con nosotros es por falta de información, porque no le dijeron, que es que me dijeron que me iban a quitar la matriz y resulta que fui y me hice un ultrasonido y tengo los ovarios. Entonces dices tú, bueno, pues el procedimiento estuvo bien, sí, pero ¿por qué me dejó los ovarios? Y me dijo que me iba a quitar todo y yo entiendo que la matriz pues va con todo, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que checar. ¿Para qué? Para que no estemos involucrados en alguna queja, porque mientras se aclara, mientras todo esto se investiga, pues hay cierto estrés por parte de nosotros, ya no actuamos igual. Muchas veces dices, es que ya tengo miedo hasta de hacer esto por las quejas, por esto, por lo otro. Entonces, mientras nosotros actuemos correctamente, hagamos todo lo que nos marcan las guías, las normas y las leyes, no estaremos incumpliendo en ningún, ni estaremos involucrados en algún problema. Y dice que la validez del consentimiento se extenderá hasta donde haya llegado la información. Si nosotros no les explicamos correctamente y de forma completa, pues no va a ser tan válido. La otra es que debe prestarse antes del acto médico, es lo que les comentaba, antes de que se realice el procedimiento, y es revocable cuando el paciente lo decida. Si él ya está en quirófano, está preparado, ya está todo y dice no me opero, no lo podemos obligar. Y bueno, sabemos que el consentimiento oral no es tan válido, entonces mejor por escrito. Y bueno, dice que no nos constituye en eximirnos de demandas legales. Las recomendaciones, bueno, pues que exista capacitaciones sobre el tema, que se elaboren guías y protocolos por parte de cada institución que faciliten el llenado de estos consentimientos, porque sabemos que cada institución es diferente. Esta institución, bueno, ve lo ginecológico, otra puede verlo en cuanto a trauma, otra en cuanto a niños. Entonces, cada institución debe elaborar sus propios formatos de consentimiento válidamente informado según la actividad en la que se desempeñen. También otras recomendaciones es que el médico esté debidamente informado y realizarlos como nos los indican.
emitir recomendaciones en cuanto a lo mejor ustedes internamente pueden realizar revisiones de sus expedientes clínicos y ver en qué estamos fallando. Muchas veces aprendemos de las experiencias de otros, que ya han pasado por alguna situación, o sabes que vamos a hacerle así. ¿Para qué? Para que todos estemos en el mismo entendido. Y bueno, pues nosotros nos ponemos a sus servicios, tenemos varias delegaciones, una en Naucalpan, Texcoco y Ixtapan de la Sal, y la oficina central que se encuentra aquí en Toluca, para cualquier duda. La comisión no solo está para los pacientes, está también para ustedes, que si tienen alguna duda pueden llamarnos, decirnos, tengo un paciente difícil, tengo esta duda, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Contamos con médicos, contamos con abogados que les pueden asesorar de forma gratuita sobre esta situación, no esperarnos a que suceda. Muchas veces a la comisión la ven como que es la que ya nos va a castigar, nos va a sancionar. No, nosotros somos meramente conciliadores, tratamos de que los asuntos que lleguen ahí con nosotros, si son susceptibles de conciliar, lo arreglemos ahí, a que trascienda en otra instancia donde finalmente puede haber otras repercusiones. Muchas veces dicen, no, pues es que yo ahí con la comisión no, mejor me voy a otro lugar. A lo mejor con nosotros se pueden tardar 4 o 5 meses, medio año en esperar. En un ministerio público son años, y son años en los cuales ustedes están generando un gasto. Hay que pagarle al abogado, hay que pagar copias, hay que pagar esto, hay que presentarse, tengo que pedir un permiso aquí, en mi trabajo, irme X o Y. Entonces, es importante que tomen en cuenta todas esas situaciones. Hemos tenido casos en los cuales le decimos, pues mire, doctora, es esta falta de X o Y, el paciente pide esto. No, yo todo lo hice bien, doctor, pero no, nos vamos a otra instancia. Se van a otra instancia, 1 o 2 años y luego regresan. ¿Sabe qué? Sí le regreso esos 10,000 pesos a la paciente que me estaba pidiendo en ese entonces, porque ahorita ya llevo más de 100,000, 150,000, el tiempo y demás. Desafortunadamente ya nosotros no podemos reabrir ese caso, tendrá que terminarlo allá porque ya terminó con nosotros, que es una instancia administrativa, y ya en otra instancia pues hasta que se dé la resolución. Entonces muchas veces nosotros no somos así que lo publiquemos en el Ministerio Público, sí, son públicos, existe un caso en contra del doctor fulano de tal. Nuestros principios son buena fe, imparcialidad, y bueno, no hacemos públicos esos casos, no decimos, la queja fulanita de tal es del doctor García, no, o sea, es la queja 403 del 2018, y solamente tienen conocimiento de esa queja el personal médico de enfermería o el personal de salud involucrado, el usuario y a quien haya designado como representante, nadie más. Entonces, bueno, les agradezco su atención, no sé si tengan alguna duda, y pues yo sí les recomendaría que yo les habría grosso modo de lo jurídico, pero en la comisión se cuenta con personal jurídico que igual puede ampliar toda esta información que yo les di.